Hola, soy Bruce Levy. Trabajo como médico e investigador en la iniciativa Recover. Hola, soy Brittany Taylor y trabajo como representante comunitaria en la iniciativa Recover. ¿Qué es Recover? Recover es un estudio de investigación financiado por los Institutos Nacionales de Salud sobre los síntomas tras una infección por COVID-19 a largo plazo que se denomina COVID persistente. En este video, analizaremos cómo los adultos experimentan los distintos síntomas de la COVID persistente. También mostraremos los hallazgos del nuevo artículo y por qué es importante para los pacientes, sus familias y los equipos médicos. ¿Qué sabemos hoy sobre las rutas de COVID persistente? En los adultos, la COVID persistente tiene muchas formas. Los síntomas pueden ser de leves a graves y la enfermedad puede cambiar de forma impredecible con el tiempo. Algunos adultos se recuperan en meses, aunque muchos otros siguen con síntomas como cansancio, bruma mental, problemas para respirar o dolor por mucho más tiempo. ¿Qué hicimos? Usamos la herramienta de investigación de la iniciativa Recover, el Índice de Investigación de COVID Persistente. Esta herramienta nos ayudó a rastrear los síntomas en más de 3.500 adultos tras su primera infección por COVID. En esta nueva publicación, observamos cómo cambiaron los síntomas con el tiempo, si mejoraron, siguieron iguales o empeoraron. El índice de investigación de COVID persistente también nos ayudó a entender la frecuencia de algunas rutas de la enfermedad. ¿Qué mostraron los resultados? Cerca del 10% de los adultos seguía con síntomas que duraban al menos 3 meses tras una infección por COVID. Esto se llama COVID persistente. Los investigadores también descubrieron 8 rutas diferentes en las personas que tuvieron COVID. Las rutas van desde síntomas nuevos a ningún síntoma, constantes en el tiempo, hasta muchos síntomas que duran meses. El 81% de los adultos con COVID persistente seguían con muchos síntomas continuos o cambiantes por más de un año. Estos resultados muestran que la COVID persistente no es igual para todos. ¿Qué implica esta investigación para los pacientes y sus familias? Esta investigación muestra que la experiencia de COVID persistente no es una sola. El proceso de cada paciente es particular y sus síntomas son reales y válidos. Esto quiere decir que a los pacientes y sus familias les puede servir una atención adaptada a sus necesidades y síntomas específicos en vez de un enfoque de talla única. ¿Qué implica esta investigación para los equipos médicos? Los hallazgos permiten a los equipos médicos brindar una atención mejor y más personalizada en el tiempo. Y pueden informar a los pacientes sobre oportunidades y recursos más personalizados para participar en ensayos clínicos. Al entender las varias rutas de la COVID persistente, podemos desarrollar nuevos tratamientos dirigidos a las rutas específicas de los síntomas. En nombre de todos los investigadores y representantes de Recover, nos complace compartir con ustedes estos y futuros hallazgos. Para saber más sobre la investigación que llevamos a cabo, visite la página de publicaciones en recovercovid.org.